Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Profundidad de campos en esta ocasión con un hombre tierras australes, patagónico. Senador Carlos Bianchi, ¿cómo está usted? Hola Sergio, primero es un agrado una vez más poder compartir contigo un programa y poder saludarte. Y estoy bien aquí a la espera de todo lo que va a ser el nuevo proceso en el mundo y en nuestro país. Así que muchas gracias por esta posibilidad de entrevista. Bueno, este año ha sido de locura con tantas elecciones, incluso la escritura de una nueva constitución es algo inédito en la historia de Chile, donde los representantes ciudadanos se encargan de redactar este documento que nos va a regir para 30, 40 años más o menos, lo que se piensa, ¿no? En la eventualidad que esto el próximo año efectivamente a través del plebiscito de salida así sea votado, claro, va a ser un nuevo texto, una nueva carta de navegación para los próximos 30 años a lo menos, con las transformaciones que haya que hacer en el trayecto, en el camino, pero eso es lo que debiera ocurrir el próximo año. Yo espero que además los constituyentes no pretendan extender el plazo que ya en su momento era de 9 meses con una extensión de 3. Hay algunas voces que pretenden tenerlo por otro medio año más. Esto no resiste. Yo creo que el país entero, todas y todos, necesitamos tener garantías y por lo tanto anhelamos que esa nueva constitución sea la casa de todas y de todos y nos pueda, bueno, ayudar a transitar por los próximos años como Estado. Bueno, estamos cerrando este 2021 que recibió toda la secuela de la pandemia, de una crisis social que todavía no se apaga. Y usted también, me imagino que está haciendo un balance porque está completando una etapa como senador de la República para pasar a otra instancia legislativa. De estos que ha ejercido como senador, ¿qué ha sido lo mejor que ha experimentado y cuál ha sido lo peor? Uf, ah, se me corta el aire para responder esto, por Sergio. Eh, no me he puesto a pensar, pensarme retroactivamente en lo que fue lo bueno y lo malo. Yo creo que la suma de la experiencia siempre he tratado que sea en positivo. Tremendamente complejos como país en lo político, pero en estos últimos meses y años eh, han ocurrido situaciones que ni siquiera estuvo en la peor pesadilla de alguien que esté dedicado a la política, de tener que ver el mundo y nuestro país en la situación en la que estamos. Entonces, yo creo que tal vez lo peor de lo peor es el haber tenido que participar de los procesos mal llevados por este gobierno en cuanto a buscar las mejores salidas para encontrar mejores caminos que nos permita o que nos hubiese permitido enfrentar una situación tan compleja como la que hemos vivido como mundo y como país. Mira, he visto muchas muertes, he visto muchísimas personas desempleadas, he visto demasiadas empresas quebradas, he visto a mucha gente con susto, con miedo, gente que quedó con secuelas, familias completas desintegradas. Es decir, en este último tiempo me ha tocado ver muchísimas situaciones que nadie desea presenciar. Pero bueno, así es lo que ha pasado en el mundo con la pandemia en nuestro país, cada estado lo ha tratado de superar de la mejor forma, pero aquí en Chile hemos tenido consecuencias además muy negativas. En lo positivo fueron, bueno, muchos los momentos muy positivos, Sergio, y que tiene que ver con logros de proyectos, tiene que ver con el cariño que en todos estos años hemos construido y el respeto que hemos construido a través de nuestro trabajo. Yo termino siendo senador, me postulé como diputado teniendo una primera mayoría, pero no solo eso, Sergio. Fíjate que yo quedé un poco en la historia de Chile, porque hasta el día de hoy no existe otro senador que haya ingresado, como yo lo hice en 2 oportunidades, fuera de todos los pactos políticos, rompiendo el sistema binominal. Y la persona que va a estar en mi cargo es ni más ni menos que Karim Bianchi Retamales, mi hijo, que se atrevió a postularse al Senado también fuera de todo pacto de los partidos políticos, solo independiente, pero en esta pasada lo hizo rompiendo el sistema proporcional, el sistema de listas. Entonces yo inicié este proceso con el sistema binominal,
sacando para afuera incluso senadores designados o senadores emblemáticos como el senador Fernández, exministro en la dictadura de Pinochet. Entonces fueron muchos, muchos, muchos los desafíos, pero al final de los finales, Sergio, cariño, respeto, que es lo que yo me guardo, lo que yo me llevo, y terminar con una tan alta mayoría, siendo ahora en la historia de Chile el único diputado que estará entre los 155 a partir del próximo periodo, que no milita en ningún partido, que no pertenece a ningún grupo político, y en esta pasada entonces vuelvo a romper el sistema siendo la única persona en la Cámara que estará en esa condición. Eso a mí por lo menos me satisface y me dice de que teníamos razón con el trabajo que estábamos haciendo, y por lo tanto serán 4 años nuevamente intensos de mucha actividad. Usted tenía un proyecto regionalista muy intenso que compartió con otros senadores tanto en el primer periodo como en el que estamos viviendo actualmente. La descentralización es el punto fundamental de esa iniciativa. ¿Hasta qué punto eso ha alcanzado mejores niveles o todavía estamos con mucha deuda con las regiones del país? Tenemos deudas con nuestros territorios, con nuestras regiones, pero se avanzó muchísimo. Mira, eh, éramos varios los senadores que teníamos un espíritu regionalista que nos hizo trabajar en muchos proyectos en esa línea. Pero se logra a través de las elecciones de los gobernadores, y yo fui parte de toda esa discusión, de todos esos proyectos, bueno, elegir a una autoridad ya no designada por el presidente de turno, tener pertenencia con esa autoridad que además le responda a sus territorios, a las personas. Pronto vendrá, por ejemplo, la eliminación de los delegados presidenciales, viene una nueva administración, una nueva gobernanza a los territorios regionales, manteniendo el carácter de Estado unitario, pero con mayor reconocimiento a los territorios, con más autonomía en lo económico, con mayores decisiones. Y por lo tanto yo creo que todo eso va a contribuir a tener un Estado, eh, yo diría, mucho más armónico en su desarrollo, en su crecimiento, y a eso aspiramos, a que los territorios no sean el patio trasero, las regiones, sobre todo la que yo represento, la región de Magallanes y Antártica, es un territorio, es una isla, es insular, no tiene conectividad terrestre con el resto de Chile. Tenemos características especiales, pero eso mismo ocurre en otras tantas regiones que tienen sus propias características. Lo que hay que hacer es recoger toda esa diversidad, transformarla a través de la nueva figura que va a haber presidenciable. Me imagino yo un primer ministro futuro que será el gran coordinador de todas las acciones entre todos los territorios. Y yo aspiro, Sergio, a que en los próximos 4 años tengamos una gobernanza distinta y un mejor vivir en los territorios en cada una de las regiones de nuestro país. Usted, por la definición que marcan sus proyectos, sus iniciativas, su discurso, se podría decir que usted es un progresista. Ahora, si lo aceptamos como válido ese concepto para Carlos Bianchi, senador de la República, uno se pregunta, con este afán de ejercer la democracia en la base, con los gobernadores regionales, y hoy día, al mismo tiempo, donde la derecha ha obtenido una cantidad importante de consejeros regionales, ¿no es un tanto contradictorio y puede constituir un freno a esa descentralización que usted ha proclamado junto a otros parlamentarios en la Cámara Alta? Es buena tu pregunta, pero mira, yo no sé si soy o no tan o no progresista. Yo sí sé que soy muy realista y me gusta trabajar con ese escenario, con las realidades, con las cosas que son posibles de llevar a cabo. Tal vez yo tenga una crítica con respecto al juicio que tú haces de que efectivamente hay por parte de la derecha, no solo en los consejos regionales, en el Congreso hoy día quedaron en mejor posición, hay más parlamentarios de derecha. Entonces yo me hago una pregunta, mientras la gente siga votando por los mismos, y perdóneme la expresión, pero la hago yo con el respeto debido a quienes ejercen esta actividad circense, si la gente vota por los mismos payasos, vamos a tener el mismo circo, o peor circo todavía. La pregunta es hasta dónde están estas responsabilidades ciudadanas, porque a mí me cuesta mucho entender que habiendo tenido un pésimo gobierno como el de Piñera, el peor de los gobiernos en democracia que a mí me ha tocado ver, ser parte y, por supuesto, hacer juicios muy críticos sobre el mal actuar del presidente Piñera,
bueno, la gente vuelve a votar por más derecha eh, esa situación a mí me cuesta hasta reflexionarla. Entonces, vamos a tener un parlamento que no va a tener mayorías por ningún lado. Esto podría verse de buena manera, pero también va a ser un freno, Sergio. Lo propio va a pasar en la Cámara y lo propio está pasando en las estructuras de los gobiernos regionales. Ojalá reine la prudencia y con prudencia y capacidad podamos sacar proyectos adelante. Pero yo creo que a esto se agrega, Sergio, lo que tiene que ver con la dinámica económica, pero de manera muy especial se agrega un concepto al que yo le tengo más temor, que probablemente, producto de todo esto que estamos hablando, exista una fractura social en nuestro país, o sea, nos dividamos unos con otros. Eso sí que frena todo, eso sí que para todo, eso sí que nos hace retrotraernos y probablemente, sumado a la crisis económica, social, venga algo que está muy cerca que pueda tocarnos y que se llama recesión, no inflación, recesión. Entonces, hay una mezcla de muchas cosas, Sergio, que lo más probable es que nos haga tener 4 años extraordinariamente complejos en convivencia, en lo económico, en lo social, en lo laboral, etcétera, etcétera, y en no ponernos de acuerdo en muchas cosas que son urgentes y necesarias. En medio de la crisis que usted describe con tanta claridad, senador Bianchi, hay evidencias que son complejas. Por ejemplo, que las remuneraciones en algunos casos superan 30 veces, 20 veces el sueldo mínimo. Y eso se manifiesta como un elemento de inequidad. ¿Usted cree que esta situación va a ser corregida en el corto plazo, en el mediano plazo Bueno, o en hay el largo? propuestas, sí, hay propuestas de los candidatos presidenciables que apuntan precisamente a lo que tú señalas. Yo creo que eso tiene gradualidad, desgraciadamente. Me encantaría poder engañar a la gente así fácilmente, decirle, mire, yo le prometo que a partir de mañana su sueldo va a subir 100 veces más. Uno tiene que entender que una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad, con lo que uno tiene que moverse. Ojalá lleguemos a eso, ojalá estemos cerca de eso. Y efectivamente hay una inequidad brutal, es decir, un salario de una persona no puede ser inferior a los 500.000 pesos, está muy, ahí para abajo está sobre la línea de la, o sea, está por la línea de la pobreza, y eso genera pobreza porque al momento de jubilarte, claramente, si tuviste toda tu vida, por ejemplo, un tránsito de 30 años con el salario mínimo, vas a terminar con una pensión de 120.000 pesos, 128.000 pesos. Entonces, dada esa situación, hay que mejorar los salarios, hay que mejorar, por supuesto, las pensiones, hay que incrementar, adicionar al 10%, el 6, el 8, el 10% más con otros actores para poder tener pensiones futuras de mucho más humanas. Entonces, es un todo, Sergio, y ese todo claramente en un año es poco probable que se logre. Ahora, el deseo está en que eso pueda ser así, pero y yo aspiro a que los presidenciables puedan concordar a lo menos en esta materia. Necesitamos tener una mejor distribución, necesitamos tener mejores salarios, necesitamos mejores pensiones, mejor salud, etcétera. Y bueno, veamos qué es lo que pasa de aquí al próximo año, entendiendo que además habrán otras muchas complejidades. Usted es un hombre de tierra como un gas. La empresa nacional de petróleo tiene un pie muy firme ahí puesto en la región de Magallanes. Y en estos tiempos los alcaldes de muchos municipios han estado buscando la manera de implementar un sistema de rebajar el precio del gas que hoy día tiene 26.000 pesos de costo, un balón de 15 kilos, 80.000 uno de 45 kilos. Y bueno, se utiliza para calentar el agua, para ducharse, para comer, pero también para calefaccionarse. Y hay una especie de discriminación también positiva, muy buena, en la región de Aysén. Entonces, yo le pregunto, en la región de Magallanes, digo, a la región de Aysén, sin embargo, se le ha excluido esta posibilidad de tener un gas a más bajo precio. Dos preguntas. ¿Usted piensa que debería incluirse Aysén también? Y por otra parte, que los municipios puedan implementar un sistema para distribuir gas a menos costo. No solo, no solo que los municipios puedan, más allá del dictamen de Contraloría, y no solo que nuestros hermanos de Aysén tengan la posibilidad de tener un subsidio. Te voy a agregar otro concepto, mira.
Chile tiene dependencia en materia energética. Se trae el gas de Indonesia. ¿Por qué lo compran en Indonesia Estados chilenos, los gobiernos, si tenemos gas acá en Magallanes que perfectamente puede distribuirse a la octava región y a la región de Aysén? Es más, nosotros podríamos distribuirle gas directamente a la región de Aysén. Y tenemos cómo hacerlo a través del territorio incluso argentino, que nosotros mismos ocupamos, tanto Argentina y Chile, la Patagonia, cuando se está comprando gas por parte de una empresa extranjera canadiense, como lo es Metanex. La pregunta, Sergio, es ¿por qué Chile, el gobierno de Chile, le vende a la empresa Metanex el gas a más bajo precio que se le vende al consumidor diario, del domicilio diario? Entonces, ¿gas hay? Sí hay gas. Por lo menos para abastecer a Aysén, por lo menos para entregar un importante abastecimiento a la zona central y de aquí que llegue a Quinteros y que de aquí se pueda distribuir al resto de otras regiones. Eso es real, Sergio. ¿Dónde está el problema? En que como esto es un negocio y lo tienen los Angelini y otros grupos económicos, son los grandes distribuidores en el país de este insumo tan vital. Es más, el combustible es lo mismo. Tú viajas por una carretera y vas a ver Copec, 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 y por ahí un Shell, por ahí un Petrobras. Está absolutamente capturado todo lo que tiene que ver con combustibles y el gas adicional en muy pocos grupos económicos, y por eso es que yo creo absolutamente en las propuestas de los alcaldes, dejando de lado la interpretación de la Contraloría. Hay que hacer una ley. Los parlamentarios no tenemos atribuciones en esa materia, pero yo creo que es donde hay que avanzar y hacer que algo tan elemental como la calefacción, bueno, sea de distribución perfectamente de los municipios. Lo mismo que la alimentación, Sergio. ¿Tú has visto cómo se disparó los precios del alimento, de los materiales de construcción? Piñera tenía la posibilidad de establecer una banda de precios, no lo hizo, dejó que se dispararan los precios. Entonces, ¿esto es posible? Sí es posible. ¿No ha sido proactivo el gobierno de Piñera para enfrentar el problema del gas y lo que significa para la familia, para los hogares? No, no solo no ha sido, o sea, ha sido proactivo, pero para ayudar a sus amigos que son los dueños de estas distribuidoras. Ahí ha sido tremendamente proactivo porque no ha hecho nada para que ellos se mantengan en esta misma posición de siempre. Entonces, es así lo que ha pasado. De hecho, Piñera fue socio, acuérdate, de los Angelini y de industrias que tienen que ver con los combustibles, con esta distribuidora. Entonces, al final de los finales, yo creo que Piñera nunca fue presidente de la República, nunca fue en la estatura de un estadista, fue un gerente general que aprovechó los años que tuvo la presidencia para enriquecerse. Fíjate que tú, mientras todo Chile se empobrece, hay grupos económicos que se enriquecen. Bueno, ¿quién los protege? El señor Piñera. El senador Carlos Bianchi, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado, representa la región de Magallanes en la Cámara Alta. Hacemos una pausa, senador, y seguimos dialogando para Chile a través de la televisión de cable y también en la plataforma digital. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado para seguir dialogando con el senador Carlos Bianchi de la región de Magallanes. Senador, el cuarto retiro, por Dios que fue enredado un paquete de virutilla y al final terminó en el canasto de los papeles. Pero esto llega hasta ahí nomás, no vendrán otros retiros más. ¿Cómo lo ve usted? Una de las cosas que mayor vergüenza me ha dado en esta actividad política es ver el actuar de algunos colegas que simplemente jamás, jamás estuvo en la voluntad de ellas y de ellos poder contribuir a hacer algo más de justicia en la necesidad de miles de familias que necesitaban este dinero. Y claro, nosotros mantuvimos nuestras dietas, no tuvimos ningún problema, entonces hay algunos que no tienen la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona y entender cuál es el problema. Esto no es que se haya enredado, Sergio, ni nada que se le parezca. No hubo voluntad. Yo esto lo titulé como una estafa electoral.
Me tocó ver y presenciar cómo mis conspicuos colegas, senadoras y senadores, primero la senadora Goich votó en contra, habiendo podido con ese voto permitir que esto ocurriera. No solo logró que esto no se tratara más, sino que cambiara absolutamente el proyecto. Por lo tanto, ella, con toda seguridad, tiene asegurada su vida futura, anda a saber en qué industria, en qué empresa, porque con esto le dio un respaldarazo brutal a estos grupos económicos. Dicho eso, aquí hubo un bypaseo, ¿no? Se jugó con esta necesidad, con esta esperanza, y las comisiones mixtas sirvieron para dilatar el proceso. Y es una estafa electoral porque se pusieron de acuerdos, derechas e izquierdas, para que esto no se votara antes del 21 de noviembre, porque las señoras y señores, bueno, colegas míos, senadoras y senadores, y diputadas y diputados, corrían riesgo electoral, podían quedar fuera si votaban de una u otra manera. Es más, me tocó ver a senadores como Montes, como Osandón, como Rincón, como, en fin, otros tantos más, que votaron favorablemente, pero dijeron, si esto, cuando salga de la mixta, no lo vamos a votar favorablemente si es que no tiene profundos cambios, la eliminación de rentas vitalicias, colocar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, votaron de una manera a sabiendas que esto no iba a avanzar. Y el fusible era la Cámara de Diputados. Entonces se hizo todo lo posible para que la Cámara cayera una vez que salga de la mixta, y cuando el gobierno tenía la información de que habían parlamentarios fuera del país, se le pone la urgencia, se vota y se cae por 4 votos en la Cámara. Y el Senado se salvó porque no asumió la responsabilidad. Habían 3 fusibles, Sergio: la Cámara de Diputados, el Senado, y la última instancia era el Tribunal Constitucional. Esto fue un show siempre. Nunca, nunca estuvo en la gran mayoría el deseo que esto prosperara, porque no te olvides que en los propios directores han pasado 40 exministros que han estado dentro de los directorios de las AFP, de distintos signos políticos. Entonces aquí la política, los que estamos dentro del Senado o de la Cámara, hubo un grupo que efectivamente, yo diría, protegieron absolutamente a estos grupos y terminaron ganando el gallito que veníamos haciendo, y por lo tanto ya no va a haber ninguna posibilidad, Sergio. ¿Por qué? Porque como quedó compuesto el Senado, 25 y 23, más 2 independientes, y como quedó compuesto la Cámara, no hay ninguna posibilidad que una mayoría pueda permitir que esto vuelva a avanzar. Yo creo, Pero y me queda anticipo de tiempo, ¿ah? Queda todo diciembre, queda, bueno, enero, ¿no? No sabemos si van a ser en febrero, parte de Mira, febrero. yo te dije que yo era un hombre que más que progresista era realista. Y si algo me carga mucho es engañar a la gente, produciendo esperanzas. Es tan grande la necesidad, Sergio. Mira, a mí me tocó en un matinal hace un par de días atrás, en Chilevisión. Estaban 2 de los moderadores, un periodista y una periodista, con otras personas. Se reían. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo no voy a aceptar que aquí en este debate ustedes tomen esto casi como para la chacota. Cuando a mí una persona me estaba diciendo, senador, yo soy electrodependiente, debo 600.000 pesos en luz, quiero pagar con mi plata la luz. Y te puedo colocar miles de casos reales de carne y hueso, Sergio, que no pudieron salir adelante producto de esta negativa. Ahora, ¿quién logró esto? Las aseguradoras, que son los mismos dueños de la AFP. Entonces, que se diga que ahora diciembre no va a pasar nada. Enero, ya están yéndose. Febrero, bueno, feriado completo. Entonces, que algo ocurra. Mira, me sorprendería que algo ocurriera. Yo me quedo con tu optimismo, pero también me quedo con mi realismo. Ojalá yo esté tremendamente equivocado. Ahora, hay otros proyectos que están pendientes en el Congreso, los cajones. ¿Qué proyectos a su juicio habría que sacar ahora para despacharlos con esta legislatura antes que venga la que se va a instalar en marzo de 2022? La reforma previsional, que la tuvo Goich y Letelier un año en su comisión de trabajo, quisieron negociar con el gobierno y nunca terminaron haciéndolo. Y el gobierno dilató y dilató y dilató, lo mismo que pasó con Bachelet.
Entonces, esa reforma previsional, acuérdate que discutíamos dónde vamos a colocar el 6% adicional. Pasó un año y ese 6% que pudo haber llegado a las personas durante un año no le llegó a nadie, a nadie. El Estado no pagó un peso, los empleadores no pagaron un peso. Y llevamos más de un año. Esa es una de las principales reformas, Sergio, que debiera tratarse antes del término del periodo del mandato del señor Piñera. ¿Qué le gustaría a usted en el futuro? ¿Un Congreso bicameral como ahora o un Congreso unicameral como en el Perú, por ejemplo? Yo conozco el Senado por muchos años y la función que cumple es Cámara Revisora. Cuando yo veo lo que pasó con la Comisión Mixta, por ejemplo, de Cuarto Retiro, como Cámara Revisora, me avergüenzo. Me avergüenzo. Porque en definitiva lo que se hace ahí es parar toda posibilidad como Cámara Revisora. Yo prefiero un sistema unicameral, un solo Congreso. Y yo creo que esa va a ser también la propuesta de los constituyentes. Un sistema semipresidencial, semiparlamentario, un sistema unicameral, etcétera, con una gobernanza distinta de los territorios, de las regiones. Creo que eso es lo que viene, Sergio. Pero si me preguntas a mí, yo siempre lo dije, un sistema unicameral y no bicameral. No está... Ahora, metieron un gol, pero de un arco al otro arco, cuando aumentaron la cantidad de senadores. Fíjate que yo fui el único que me opuse, pero todos los partidos querían tener más cupos, más senadores. Y ahora este nuevo periodo va a ser con 50 senadoras y senadores. Entonces, y nadie se dio cuenta. Son tantos los problemas que estos problemas van quedando como de lado. Eso lo lideró el señor Peñailillo en su momento en el gobierno de Bachelet, para meter más parlamentarios. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo prefiero tener menos parlamentarios, pero mejores parlamentarios. Ahora, el próximo Congreso del que usted va a formar parte como diputado y su hijo como senador de la República, con el bianchismo instalado ahí en la legislatura, ¿cuál debería ser la tónica? Porque como están bastante pareados, digamos, los sectores políticos, uno dice, bueno, el gobierno que salga va a estar entrampado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Va a haber una crisis en ese sentido? El gobierno que salga no tiene mayoría en ninguno de los dos congresos, eso es efectivo. La derecha quedó con 25 senadoras y senadores y la oposición quedó con 23, más la senadora electa Campillay y el senador Bianchi electo. Podrían quedar 25-25, empatados. O simplemente un voto puede significar, yo diría, tener muchísima fuerza para efectivamente hacer exigible muchas cosas que están pendientes. Entonces, va a haber que jugar mira, el presidente que salga electo va a tener que tener un contacto estrecho con el Senado impresionante y con la Cámara de Diputados exactamente igual, si están casi empatados. Ahora, ojalá esto fuera garantía para que hayan acuerdo. El problema es que, dado el circo que componemos todos los que estamos acá adentro, la verdad es que yo espero que haya menos show y más acción concreta, pero me da la impresión que eso no va a poder ser posible en una primera fase. El presidente que salga electo va a necesitar absolutamente del Congreso, no tiene la mayoría que ninguno de los dos, y por lo tanto yo aspiro a que esa situación haga que las cosas sean mejor y no que se entrampen como lo hablábamos en un comienzo. Usted habla de esta relación del Ejecutivo con el Congreso Nacional a partir del 11 de marzo del próximo año. ¿Y a quién está instalado en el Palacio de la Moneda? ¿A quién le gustaría o piensa usted que va a ser finalmente electo en esa responsabilidad? A ver, yo no me siento con ninguna de estas facultades que a veces dice, mire, ¿cuál es su opinión? ¿Por quién votamos? ¿Por qué no? Que esto es muy propio de los partidos. La gente que votó por mí es gente que votó por mí por las razones que hayan sido, que fue un altísimo porcentaje de casi la mitad de la región, por así decirlo. Y la verdad es que lo hizo libremente, libremente. Yo voy a hablar más como ciudadano que como parlamentario. Soy ambas cosas, pero prefiero ser ciudadano. Si me preguntas a mí el escenario, yo creo que tenemos a los dos peores candidatos que hemos tenido en la historia, y lo quiero decir responsablemente, pero también respetuosamente, pero también firmemente. No me gusta ninguno de los dos candidatos.
Entonces, tenemos que votar por un candidato. Yo creo que tengo que votar por la democracia, Sergio. Fíjate lo que hemos llegado, que lo que tenemos que garantizar es un Estado democrático. Y claramente hay un señor Katz que no representa precisamente eso. Pero ¿me gusta el otro candidato? No, no me gusta para nada. Creo que no tiene toda la capacidad que uno desea Eso, para momentos tan complejos como el país. y O eso sea, que es coterráneo suyo, ¿ah? no, no, sí, pero uno tiene que ser también realista y tiene que también entender que una persona de 35 años que no tiene una experiencia de vida laboral va a estar muy bien asesorado con toda seguridad. Yo le deseo lo mejor, le deseo realmente lo mejor porque no puedo hacer otra cosa, porque sinceramente los que fregamos somos todos los que estamos dentro del país. Pero va a ser muy difícil en lo social, el quiebre que va a haber, la trizadura social, Sergio, no nos engañemos, en lo económico, todos estos grupos, estos conspicuos señores, dueños del dinero de este país, lo más probable es que cierren algunas cañerías, corten un poco el oxígeno y haga que la cosa sea muy difícil. Por el otro lado tenemos a un señor que, por más que quiera vestirse de oveja o de cordero, la verdad es que bueno, es cosa de leer la historia para atrás y es una persona de la más ultra derecha que podamos tener hoy día en esta representación. Yo quiero un país en paz, quiero un país con la posibilidad de desarrollo, de crecer, pero no en base a ir contra los derechos elementales de la persona humana. Entonces, si me preguntas a mí, no me gusta ninguno de los dos, y quiero decirlo con mucha fuerza. Vamos a tener que elegir entre el mal menor, y deseando que la cosa funcione bien. Pero para mí estamos en el peor de los escenarios. ¿Y dónde va a marcar usted? Pues cuénteme. Bueno, yo le acabo de decir dónde voy a marcar. Yo estoy por la democracia. Muy bien, cuénteme, esta ecuación que tenemos que ha sido difícil de resolver con 7 millones de personas que no participan, se abstraen de emitir su opinión en las urnas, en la mitad del electorado. Entonces, ¿habría que volver al voto obligatorio? Ah, sí, yo pensé que teníamos la suficiente madurez como país para hacer que el voto sea libre, no sea obligatorio y las personas efectivamente, bueno, se obliguen a este acto democrático. Sabes que yo no le he hecho la culpa a la gente, Sergio. Yo le he hecho la culpa a los muy malos candidatos que tenemos, que hemos tenido. Este ejemplo que estamos dando de lo presidenciable. Muy malos candidatos. Chile no merece esto, Dios mío. O sea, tenemos que salir adelante, así como el mundo va a tener que salir adelante, nosotros también lo podremos hacer con, con estos representantes, ojalá, pero es muy poco probable. Entonces, las personas, claro, tienen el total desinterés en ir a votar, no hay quienes lo representan, quienes los motiven. Pero yo, a pesar de eso, Sergio, me voy a aprovechar de tu pregunta. Y si alguien está viendo este programa del Senado, que espero que así sea, y si no vota, quiero decirle que con el lapicito en la mano usted tiene el poder más increíble que pueda imaginarse. Porque efectivamente el país está dividido, efectivamente hay 7 millones de personas que no están votando, entre otras usted. Bueno, hágale un favor a su familia, a su vida, a su país, a su región, vaya, vote, por el que usted estime puede ser mejor en base a lo que usted cree que debiéramos tener como país, pero hágalo, porque en una de esas daremos una gran sorpresa si lo que nosotros necesitamos es una democracia sólida. Y esta no la vamos a construir votando la mitad y la otra mitad simplemente siendo espectador. Ojalá tengamos una altísima votación el día 19 de diciembre. Usted, me imagino, por las características meteorológicas que tiene la región de Magallanes, eh, ha tenido la oportunidad de soñar muchas veces, dormir relajado ahí en la zona, especialmente en la época que no era parlamentario todavía, pero estaba en contacto con la gente a través de la radio, en fin. Pero después llegó al Parlamento, senador, diputado, en fin. Eh, ¿Ha soñado en algún momento con ser candidato a la presidencia de la República? Te lo voy a responder más directamente. Yo hago de repente programas live donde hemos llegado a 1.400.000 personas. Te diría que los últimos meses, medio año, casi un año,
hubo no cientos, miles de personas que me pidieron ser candidato a la presidencia de la República. Pero hay algo, y que tiene que ver un poco con la experiencia, con la vida y con la edad. Hay que tener mucho cuidado cuando uno desea algo, porque en una de esas se cumple y otra cosa es la guitarra en la mano. Pero usted toca varios instrumentos, pues. No, no, está bien, y sé moverme, todo lo que tú quieras, pero soy cauto, soy prudente. Y fíjate que entre mis sueños, a los 61 años que tengo, es tratar de tener el máximo momentos de felicidad. Y eso no lo hace un cargo, Sergio, tú lo sabes. La felicidad pasa por cosas simples, por leer un buen libro, por tomar un buen vino, por dormir con la persona que uno quiere, por levantarse el sol. Pasa por infinitas, por entrar al baño, sentarse en la taza y estar tranquilo, Dios mío. O sea, son muchas las cosas por las que uno... Y yo quiero esa felicidad. Yo no tengo ningún afán, no tengo ninguna cosa así que me exceda, porque he aprendido, Sergio, a tener control de mi vida. Entonces, a tu pregunta, ni en sueños ni en pesadillas, simplemente estoy con lo que estoy. Sí creo que hay personas cercanas a mí que tienen todas las posibilidades para ser un gran futuro presidente de la República, y yo estaré ahí en la medida que me requieran, porque uno como va más viejo, te van dejando también de lado. ¿Como quién, por ejemplo? Como don Karim Bianchi Retamales. Muy bien, pues, senador Carlos Bianchi, quiero agradecerle la gentileza que ha tenido de conversar con nosotros aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República de Chile, pensando siempre en el futuro, porque el Senado marca la pauta en muchas acciones en el mundo político y tiene la solvencia por la experiencia, quizá por la trayectoria, para poder poner un tono adecuado, digamos, a la realidad política que se nos avecina. Así que muchas gracias. Sergio, déjame un minuto. Yo sé que esto es el último programa que voy a hacer con toda seguridad. Estuve acá 16 años en el Senado y este debe ser el último programa que hago, y lo hago contigo y me enorgullezco que así sea. Le agradezco a Rodrigo y a todo el equipo de TV Senado. Infinitas gracias por haber sido parte de mi vida durante tantos años. Así que yo quiero aprovechar, Sergio, a través tuyo, de hacerle un saludo y un sentido homenaje a las funcionarias, a los funcionarios del Senado, con los que tuve una tremenda gran relación. Fui 2 veces vicepresidente del Senado. Me tocó coadministrar esta institución. Le tengo cariño, le tengo respeto, pero también soy crítico de las cosas que no corresponden. Así es que a la región de Magallanes, ¿qué decir, pues, Sergio? O sea, yo soy un hombre bendecido, un hombre al que lo quieren, al que lo respetan. Eso ya a estas alturas es harto. Yo mismo me respeto y eso, por ahí parte todo. Entonces, infinitas gracias por el apoyo, por el respeto, por los cariños, por haberme aguantado en tantas cosas que hemos hecho durante esta vida, y por supuesto a ustedes como canal del Senado, gracias por permitirme tener tal vez esta última entrevista que me corresponde dar en mi calidad de senador. Así que un abrazo con mucho cariño para todos ustedes. Gracias, senador. Quedamos comprometidos para seguir conversando siempre con los parlamentarios de la Cámara Alta aquí en el canal del Senado. Hasta la vista, senador, y a usted también, hasta la vista, porque sigue a la vista, don Sergio, lo seguiré escuchando cada mañana en Cooperativa. Que esté bien. Gracias, igualmente, senador. Adiós. Chao.